Ahorita. Muy bien. No, licenciada. Ok, chicos, gracias. Entonces, ¿por qué cuando hablamos de la independencia de Guatemala vamos a hablar de la independencia de Centroamérica? A ver. Porque fue en conjunto, o sea, fue como una serie de eventos que se fue dando en los países centroamericanos. ¿Será? ¿Cuál es la relación territorial que teníamos nosotros ahí con las demás provincias? A ver, es que no puedo ver ahorita. A ver, creo que alguien escribió algo en el chat. Vamos a ver. Darío, usted levantó la mano. A ver, ¿qué dice Darío? Así es, licenciada, muy buena tarde. Yo pienso que también tiene relación con todos los demás países centroamericanos, porque al final Guatemala era una capitanía que abarcaba desde Chiapas hasta lo que es Costa Rica, si no estoy mal. Así es, Darío. Entonces, éramos como un gran país, digamos, ¿no? Que abarcaba desde Chiapas hasta Costa Rica. Ajá. Entonces, por eso nosotros vamos, cuando hablemos de la independencia de Guatemala, tendremos que forzosamente mencionar a Centroamérica. Ajá. Entonces, vamos a mencionar movimientos que se fueron gestando también en El Salvador, en Nicaragua, ¿no? Entonces, esto va a ser bien importante. Bueno, ok, gracias, chicos. Estrellita en la frente. Bueno, entonces, bueno, vamos a hablar un poquito, ¿verdad? Acerca de unas reformas que se tuvieron que hacer en la monarquía española, ¿verdad? Y que dieron pie para que luego se tuvieran identidades locales, como vamos a ir viendo. Entonces, a finales, ¿verdad? Del siglo XVIII, se fue dando, no, fue el 17, finales de 1600, ajá. Fíjense que fallece Carlos II, rey de España. Aquí sí vemos en esta foto, él padecía de un síndrome llamado Klinefelter, que le fue afectando, le fue, digamos, quitando muchas funciones de su cuerpo de forma paulatina, ¿verdad? Y si vemos aquí, pues él bastante delgado, muy pálido, ¿verdad? En esta representación, un cuadro, ¿no? Claro, de él. Entonces, fallece a los 38 años y no deja descendencia. Ajá. Miren, esta enfermedad se ha explicado, ¿verdad? Que le dio porque, pues, la monarquía, pues, entre ellos, las familias reales se casan entre familiares, ¿verdad? Entonces, pues, fue una enfermedad que, digamos, surgió ¿no? de esas uniones. Y entonces, Carlos II, pues, no pudo tener hijos, ¿sí? Lo que va a suceder es que deja su testamento en el que estableció que uno de sus sobrinos, que era Felipe d'Anjou, hijo del rey de Francia, ajá, lo nombraban como su sucesor. Entonces iba a tomar posesión de la corona de España. Hubo aquí una guerra por la sucesión, ¿verdad? Entonces, a pesar de que el rey había dejado su testamento, porque obviamente, dentro de la nobleza, ¿verdad? Española, había muchos intereses, también se criticaba cómo es posible que los franceses ahora vengan a gobernarnos y, bueno, en fin, que estalla una guerra por la sucesión en la que participó España, Francia y otras potencias, ¿verdad? Y finalmente, pues sí, se le da posesión, ¿no? Asume la corona Felipe d'Anjou, que va a ser nombrado como Felipe IV. Entonces, aquí esto va a ser bien importante, o sea, porque el enfoque, ¿verdad?, en la administración va a ser distinto. La monarquía a la que pertenecían Carlos II eran los Habsburgo o Austrias, ajá. Mientras que Felipe d'Anjou, pues ya va a ser la monarquía de los Borbones, ¿verdad? Esa dinastía. Y entonces va a ser un enfoque distinto, ¿verdad? Entonces, imaginémonos, cuando se toma posesión de un nuevo cargo que es bien importante, entonces lo que va a hacer el nuevo rey es que pide que se haga un diagnóstico. Manda funcionarios de su confianza, gente leales a él, para que visiten, ¿no? El nuevo mundo, que revisen los libros, que vean cómo están las instituciones y que le traigan, ¿verdad? Un diagnóstico de cómo está la situación. Ajá, entonces, ¿qué es lo que voy a gobernar y en qué condiciones se encuentra? Entonces, de esto se van a obtener
conclusiones bien importantes, ¿verdad? Primero, que no había dinero. Ajá, todo se lo habían gastado, entonces hasta endeudados estaban. No había suficiente recaudación de los impuestos, porque todo se filtraba y había mucha corrupción. Además, también se estableció que, digamos, esos espacios en donde había más pérdida, ¿no?, en la recaudación, eran en los corregimientos. Ajá, los corregidores hacían todos sus negocios y se quedaban con una buena parte, ¿verdad?, de los ingresos de los indígenas, y pues ahí era pérdida para la corona. Por otro lado, también dentro de este diagnóstico, ¿verdad?, presentado al nuevo rey, también se identificó, ¿verdad?, que la capital del reino, ¿verdad?, o sea, en esa época era la ciudad de Santiago, allá en la antigua Guatemala, ¿verdad?, pues era donde el centro de operaciones de todo, ¿verdad?, pero no había otras ciudades que fueran tan relevantes, ¿sí? Y también se encontraron, ¿verdad?, y digamos que fue parte de lo que condujo a establecer esto de tanto protagonismo de la capital, pues el hecho de las quejas, ¿verdad?, de los criollos de las otras provincias acerca de todo el control y manipulación, restricciones que tenían ellos y de muchos beneficios que tenían los criollos de la capital, ¿verdad? Aquí viene llegando un compañero. Ok, Alexandra. Ya vamos en 92, qué alegre. Qué emoción. Ahí vamos subiendo los números. Muy bien, entonces van a tomar varias medidas, ¿sí? Dentro de estas, pues se decidió eliminar los corregimientos, ¿verdad? Porque eran unidades y el cargo de corregidor. Ajá. En su lugar se creó otro cargo que era el de subdelegado. Y fíjense que parte también de lo que se descubrió de esa corrupción era que los funcionarios estos no eran nombrados, no era gente de carrera, ¿no?, dentro de la administración pública, sino que eran gente que pagaba por los cargos. Entonces, y los cargos se vendían y también se llegaron a subastar. Entonces, al mejor postor, lo que le interesaba a la corona era recibir dinero. Y esto pues hacía que hubiera muchísima corrupción, porque es como en la actualidad, ¿no? En nuestro país vemos que los políticos y sus financistas gastan muchísimo en las campañas, son campañas súper millonarias, ¿verdad? Pero para ellos no es gasto, sino que es inversión, porque cuando ganan una curul en el Congreso o llegan a gobernar, entonces pues aprovechan, ¿verdad?, para repartir proyectos y pues bueno, para recuperar, ¿verdad?, toda esa inversión. Y pues ahí se pierden bastantes recursos del Estado, ¿verdad? Entonces, eso estaba pasando allá y esto se identificó, ¿verdad?, que también estaba sucediendo en esa época. Y entonces se decide eliminar el cargo, pero además enviar funcionarios de la corona, gente que tenía muchos años de trabajar, ¿verdad?, con el Estado, que conocía los procedimientos y que eran leales al rey. Obviamente para ellos era más caro, ¿verdad?, porque tenían que, no estaban, como ya no se vendían los cargos, pues digamos que no percibían ese ingreso. Pero en fin, entonces se decide, ¿verdad?, hacer ese cambio. De alguna forma vemos que el Estado español avanza, ¿no?, con estas modificaciones hacia un mejor control del nuevo mundo, ¿verdad? Más presencia del Estado, ¿sí? Y funcionarios con una mejor formación, ¿no? O sea, gente que realmente sabe del Estado. Bueno, entonces, además de esto, también se crean nuevos impuestos, se suben, ¿verdad?, los que ya estaban, y también se crean los estancos. Esto, aquí les voy a agregar en la diapositiva los estancos. Fíjense que los estancos eran autorizaciones para comercializar algunos productos que eran bien importantes, que tenían mucha demanda, como por ejemplo el aguardiente, el tabaco, los naipes y el papel sellado. Entonces, estas concesiones las otorgaba la corona, ¿sí? Y se supone que por eso le pagaban, ¿no?, a aquellas personas que podían vender, ¿no?, estos productos, ¿sí? En fin, entonces esto era para ir incrementando, ¿verdad?, los ingresos
pues, digamos que incrementó un poco la recaudación, aunque no tanto. Bien. Otra de las medidas y que van a ser importantes, por un lado, para recuperar el control del Estado, ¿verdad?, sobre el reino, ¿no?, la capitanía de Guatemala, y para ir frenando ya todos los abusos que se iban viendo, ¿no?, que cometían los criollos de la capital, fue la creación de las intendencias. Entonces, ¿en qué va a consistir esto? Pues el territorio se va a dividir. Como vemos aquí en estas líneas punteadas, ¿verdad? Se van a crear varias intendencias que van a tener... Sí, dígame. Ay, ¿qué pasó? No sé si se me fue la señal o qué pasó. Sí se escucha, licenciada. Ah, muy bien. Sí, se escucha. Ok. Ok, miren, estamos explicando capítulo 12, ¿verdad? Las intendencias, y capítulo 13 hacia la independencia. Ah, muy bien, Kimberly, pues eso voy a explicar ahorita. Va. Entonces, las intendencias van a ser unidades que van a tener su propio jefe, ¿verdad? Que se va a llamar intendente, como decir un presidente. Ajá. ¿Sí? Y entonces, si vemos, se crea la de Ciudad Real, que abarcaba Chiapas y Soconusco, ¿verdad? La de Honduras, la de San Salvador, la de Nicaragua. Cada quien entonces con su propio jefe, sí, su propio presidente, un intendente, que entonces tenía que reportarle a la corona. Esta fue una forma de ir quitándole tanta influencia a los criollos capitalinos, de ir ganando también, ¿verdad?, para la corona española, simpatías, digamos, de parte de los criollos de las demás provincias. Ajá. Y, bueno, y si vemos acá, con esta división que hicieron ellos en las intendencias, ya más o menos van a quedar definidos, en el caso de Centroamérica, las naciones que actualmente conocemos, ¿verdad? Va a haber algunas modificaciones leves, ¿verdad? Pero importante, ¿verdad? Porque en cuanto al territorio, ya se empieza a conformar esa estructura, ¿verdad? Pero además se van a ir fortaleciendo las identidades, ¿verdad? Las identidades locales, ¿verdad? O sea, el orgullo, digamos, de ser salvadoreño, de ser hondureño, etcétera, ¿no? Y pues vamos a ver que esto va a tener efectos bien importantes, ¿sí? Y pues le va a dar cierta independencia, como que cierta, va a ser una forma de la corona de España de ir como que de darle un poco, una cuota de poder a cada una de las provincias. Bueno, ok. Entonces, esas son las intendencias, Kimberly. Bueno, pero ya si tiene alguna duda, pues ahí me cuenta. Entonces, vamos a hablar ahora también, ¿verdad?, de la situación en la que se encontraba entonces la capitanía, ¿verdad?, general de Guatemala, a finales de 1700, principios de 1800, ¿verdad? ¿Cuál era el contexto en el que se va a dar la independencia, ¿sí? Por un lado, pues si hablamos de, pues se supone que se sostenía el trabajo agrícola, ¿verdad? Vivía de lo que se exportaba. Y los principales productos de exportación eran el añil y el ganado. Había menor producción, digamos, de cacao, caña, tabaco, trigo, ¿verdad? Estos otros productos. Pero fíjense que el añil es un tinte de color azul que se extrae de una planta que se llama jiquilite, ¿verdad? Y que vemos queda de este tono. Era un polvito, pero se trabajaba, digamos que se apelmazaba para que quedaran como unos ladrillitos y así era que se empacaban y se exportaban. Después va a decaer, digamos, la demanda de este producto. Bueno, entonces, los criollos de la capital, ¿verdad? O sea, ¿quiénes dijimos que eran los criollos? Los hijos de los españoles nacidos en América. Ah, muy bien, gracias, compañero. Entonces, en la comercialización de estos productos, añil y ganado, los criollos de la capital desempeñaban un papel, digamos que tenían bastante injerencia, porque, por un lado,
le daban préstamos a los productores de añil, a cuenta de la cosecha y la producción, digamos. Y con los productores de ganado, imagínense esto, los criollos de la capital establecían en qué lugares se realizaban las ferias ganaderas, que era donde ellos intercambiaban, ¿verdad? Comercializaban sus, digamos, sus ganados, ¿no? Y además establecían en qué lugar, en qué rastro había que matar las reses, ¿verdad? De las que iban, digamos, de la carne, ¿no? Que se iba a exportar, ¿sí? Entonces, eran muy arbitrarios para establecer, digamos, las medidas, ¿no? Para poder trabajar, digamos, estos productos. Pero además, los criollos, como ellos tenían los contactos con las casas comerciales allá en España, en Cádiz, ellos compraban aquí al precio que les daba la gana y pues lo vendían a uno mejor, ¿verdad? Entonces siempre ganaban bastante. Y productos que eran necesarios aquí en la capitanía y que tenían que traerse de Europa, acordémonos que se tenían que traer directamente de España, no se podía comercializar, bueno, por lo menos de forma legal no se podía comercializar con otros países de Europa. Entonces, todo esto era importado por los criollos de la capital, lo traían y ya se lo vendían aquí a los demás comerciantes y a los otros criollos, digamos, de las provincias, a los precios que ellos querían. Entonces, eran bastante abusivos, ¿verdad? Ok, la población, si vemos, podemos decir que un 96% de la población sostenía el nivel de vida, ¿verdad? Y la economía. ¿Sí? Y el nivel de vida de un 4% que eran criollos y funcionarios de la corona. Entonces, ¿cómo estaba conformada la población? Este 96%, ¿va? Si vemos, casi un 65% eran indígenas, 31% los mestizos, o sea, era una población que fue incrementándose bastante, ¿verdad? Si vemos casi la mitad, ¿no? De la población indígena y un porcentaje muy bajo de población negra, ¿verdad? Bueno, entonces, podemos decir, por ejemplo, si hablamos de desigualdad, para los indígenas, pues ellos seguían trabajando en los repartimientos, también tenían que trabajar en servicios personales, o sea, cuando alguno de los encomenderos les decía que tenían que llegar a trabajar a su casa o a pintar, a chapear, no sé, a levantar una cerca, pues igual tenían esa obligación. También le trabajaban a los curas, ¿verdad? A los párrocos. Trabajarles sus tierras o igualmente, ¿verdad? Ayudarles a través de servicios personales, ¿no? Ay, joder, esta cosa. Fíjense que ahorita venía llegando alguien, pero... Ay, Dios. Esto me cae malísimo. Ay, muy bien, bueno, entonces vamos a regresar acá. Como les decíamos, las condiciones de los indígenas eran de extrema desigualdad respecto a otros grupos. Además, los indígenas no tenían libertad de locomoción. Que es un derecho tan importante para nosotros en la actualidad. Los indígenas no lo tenían, o sea, ellos estaban obligados. O sea, si eran repartidos, tenían que trabajar en alguna hacienda, pues solo allí para su pueblo. O para la casa del cura, digamos, o los terrenos de la iglesia. Pero no podía, digamos, si vivía aquí en Milpas Altas, si se quería ir por allá por Atitlán, o si quería ir por Chiquimula, vaya, por Zacapa, no podía, o sea, necesitaban una autorización de funcionarios españoles. Entonces, estaban bastante controlados, ¿verdad? Por el tema del trabajo. Mientras que los mestizos, como hemos mencionado, pues eran grupos que resultaron, ¿no? De la unión entre españoles, indígenas, ¿verdad? Negros. Y entonces eran rechazados. Los españoles trajeron a América estas ideas de los hijos ilegítimos, de los bastardos, ¿no? Entonces, va a ser los hijos ilegítimos, ¿verdad? Fuera del matrimonio, ¿no? De los españoles con indígenas o con negras, van a ser muy mal vistos y rechazados, ¿verdad? Y también dentro de los pueblos de indios, pues también van a ser, no los van a aceptar, digamos,
muy buena gana. Entonces, se les va a ir haciendo fama de que son ladrones, de que son sinvergüenzas, y surge este término de ladino, ¿verdad? Como aprovechado. La ventaja que tenían los mestizos era que ellos no pagaban tributo, no pagaban impuestos. Y además podían movilizarse. Ellos no tenían ese inconveniente tan grande que tenían los indígenas. Por eso pudieron irse a trabajar a las haciendas y también desplazarse hasta las ciudades. También hubo mestizos que pertenecieron a las milicias, ¿verdad? Como soldados y así. Entonces, digamos que el rechazo que sufrían socialmente se compensaba porque sí tenían más posibilidades de ascender socialmente, ¿verdad? De mejorar sus condiciones de vida. Bueno. Ok. Bueno, y los criollos que ya hemos dicho eran los de la capital, pues eran comerciantes, ¿no? Y pues los que estaban en el campo, pues eran grandes hacendados, ¿no? Bueno, entonces, mencionábamos que había una centralización exagerada, o sea, la importancia que tenía la capital, ¿verdad? O sea, era el principal centro de operaciones. Al principio de la ciudad de Santiago, ya cuando se trasladó, ¿verdad? Al Valle de la Virgen, pues la Nueva Guatemala. Surgen en esa época, ¿verdad? Desde ya, apellidos de familias que eran de esas que decimos de abolengo, ¿verdad? Gente con muchas influencias, poder económico, ¿verdad? Entonces, como los Pavón, Asturias, García Granados, ¿verdad? Aycinena. Bueno, ¿sí se escucha? ¿Cómo estamos? Sí, se escucha, licenciada. Sí, licenciada, se escucha bien. Muy bien. Bueno, entonces, si nos recordamos un poquito, ¿verdad? Que hemos platicado en clases anteriores, como recapitulando, aunque los criollos de la capital tenían el poder económico, ¿verdad? Esto sí lo tenían bien dominado, ¿verdad? Los funcionarios del rey, pues eran los que tenían los cargos más altos en la administración pública, ¿verdad? Igualmente el arzobispo, el cargo más alto dentro de la iglesia, dentro de la jerarquía de la iglesia, era español. Y los jefes, ¿verdad? Los de puestos más altos en el ejército o en la milicia eran españoles, ¿sí? Bueno, pero entonces, digamos, aquí esto era cómo se distribuía en la capital. Mientras que los criollos de las provincias estaban siendo marginados, ¿verdad? Relegados. Y esto hace que vaya surgiendo mucho rechazo hacia los criollos de la capital. Bueno, ok. Entonces, ahora vamos a hablar propiamente, ¿verdad? Ya de las causas de la independencia. Las vamos a dividir en causas externas y causas internas, ¿sí? Hasta aquí no sé si hay alguna consulta. Voy a ver en el chat si tienen acá. Byron. Híjoles. ¿Cuál será la anterior esta? Mire, yo siempre se las comparto. Esta no, la 6, dice usted. Bueno, entonces vamos a continuar. Vamos a ampliar acá. Bueno, entonces, como les comentaba, ya directamente, entonces, ahorita vamos a hablar de movimientos, digamos, formas de pensamiento que influyeron, de algunas revoluciones, ¿verdad? Algunas aquí en la vecindad, otras en Europa, que van a ir dejando huella, ¿verdad? Y que van a poner ejemplo, ¿no? Para buscar una independencia. Bueno, entonces, bueno, vamos a hablar de toda una serie de causas externas. Por ejemplo, en el mundo de las ideas, ¿verdad? O sea, pensadores importantes, ¿verdad? Dentro del liberalismo inglés, por ejemplo, John Locke, ¿verdad? Que hablaba de los derechos inalienables de la persona. O sea, usted tiene derechos por el hecho de ser persona, es como que fuera una parte de su cuerpo, no se los pueden quitar. El naturalismo, ¿no? En los derechos. También el pueblo tiene derecho a disolver el gobierno. Imagínense esto, o sea, contra las monarquías, era algo así innovador. Hobbes, ¿verdad? Que hablaba del Estado garante y tutor del pueblo, o sea,
tiene que ser en beneficio del pueblo, ¿verdad? No solo para explotarlo. Bueno. Luego vino la Ilustración, ¿verdad? Este movimiento que se desarrolló en Europa y que vamos a encontrar que va a privilegiar el desarrollo de la ciencia. Ajá. Y además, por consiguiente, ¿verdad? El desarrollo de la razón, el predominio de la razón. Y entonces se va a desplazar todo el pensamiento religioso, ¿verdad? Porque es decir, no, lo que cuenta aquí es lo que yo observo, lo que analizo, lo que interpreto, ¿no? O sea, el conocimiento es poder y no es, o sea, las cosas no se dan solo porque Dios así lo quiere, ¿no? Ajá, entonces va a ser un cambio bien importante, ¿verdad? Y estas ideas van a ir llegando a América también. Entonces, van a haber descubrimientos importantes en cuanto a la astronomía, la física, las matemáticas, pero también en cuanto a las ideas, ¿verdad? Las humanidades, las ciencias sociales. Y entonces, por ejemplo, las ideas de Montesquieu, ¿verdad? Sobre la división de poderes, las ideas de Voltaire sobre la educación, la importancia de la educación para el desarrollo. Esa va a ser bien importante de Voltaire. Y también Voltaire con esta idea del Estado laico, porque Voltaire rechazaba mucho a la iglesia de sus privilegios, ¿verdad? Igualmente Rousseau, con la idea del contrato social, va a ser fundamental, porque fíjense que para Rousseau el contrato social se establecía, fíjense que alguien por ahí tiene encendido su micrófono. Si nos hacen favor de apagarlo, miren, gracias. Bueno, entonces, como les decía Rousseau, con el contrato social, él va a plantear que los diferentes grupos, sectores en una sociedad se tienen que reunir y hacer pactos, ¿no? O sea, llegar a acuerdos fundamentales sobre los derechos, las obligaciones y los límites al poder de los gobernantes. Entonces, y ese contrato social va a ser la Constitución. Entonces, este es un avance bien importante y por eso cuando hay una revolución, un cambio, tener una constitución va a ser así como que la moda, ¿verdad? Como que lo moderno, lo más importante, ¿no? Bueno, ok. Entonces, obviamente también todas estas ideas que mencionábamos se van a concretar cuando se da la independencia de las 13 colonias, ¿verdad? De Estados Unidos. Igualmente cuando se da la Revolución Francesa, ¿verdad? La Declaración de Derechos de la Revolución Francesa, la Constitución estadounidense, ¿sí? Ahí se van a plasmar todas estas ideas, ¿verdad? Entonces, todo esto, pues, igualmente va a llegar a América. Mucha literatura, pues, de forma clandestina, ¿verdad? Porque, pues, realmente se va a prohibir que ese tipo de literatura sea, circule de manera legal, ¿verdad? Bueno, entonces, otra de las cuestiones que va a ser bien importante, no solo para España, sino para nosotros, va a ser la invasión que Napoleón Bonaparte va a realizar en España. O sea, Napoleón se acerca al rey español y le pide permiso, imagínense, le pide permiso para atravesar España porque lo que quiere es ir a conquistar Portugal, pero solo lo engaña y entonces al paso de los soldados franceses van conquistando los poblados españoles. Llegan a Madrid, apresan al rey, lo obligan a dimitir y obligan también a que renuncie el hijo de este rey, que era Fernando VII. Entonces, como quien dice, dejan a España sin rey y lo que va a hacer Bonaparte es nombrar a su hermano, José, ¿sí? Lo va a nombrar como José I, rey de España, ¿sí? Y, bueno, de esta forma para tener controlados a los españoles. Los españoles a este señor lo nombraban Pepe Botella, ¿sí? Porque le gustaba bastante los tragos, ¿no? Entonces, este era su, así, y de manera despectiva, así le decía. Entonces, aquí fíjense que esta invasión napoleónica va a tener consecuencias inesperadas, ¿verdad? Para España y para América. Entonces, porque fíjense, el pueblo español va a empezar una guerra de independencia, o sea, quieren expulsar a los franceses, ¿sí? Entonces empiezan una guerra en contra de ellos para sacarlos. Ajá. Y eso va a generar mucho nacionalismo aquí, digamos, en España. Pero también va a llegar la noticia a América, va a ser importante por los espacios que se van a ir abriendo, ¿verdad? Entonces, el pueblo español pelea y quiere que pongan en el trono, ¿verdad? Que dejen asumir el trono a Fernando VII.
Por eso a Fernando VII le llamaban el deseado. Ajá. Y bueno, Fernando VII va a estar preso en Bayona. Otra de esas consecuencias y que va a ser bien importantes es que Napoleón Bonaparte busca, él se asume como un monarca, ¿verdad? Ilustrado, o sea, su forma de gobernar despótica, ilustrada, ¿verdad? Entonces, tenía asesores, ¿verdad? Que eran intelectuales, así que estaban en lo último de las ideas, ¿no? Y entonces le proponen que le dé a España una constitución, que es la Constitución de Bayona. Esta constitución se considera otorgada porque no se elaboró de manera participativa, fue impuesta, ¿verdad?, por Napoleón, pero la idea de la constitución va a ser bien importante porque va a quedar en la mentalidad de los españoles y luego también del reino, de sus reinos, ¿no?, de sus territorios en América. Entonces, y nunca entró en vigencia. Pero va a quedar allí entonces la discusión sobre la división de poderes, la democracia, gobernantes y gobernados, todo esto. Y entonces lo que va a hacer el pueblo español es que se van a empezar a organizar en juntas, que van a ser especies de comités, ¿verdad? Que se van a ir reuniendo en Cádiz, ¿verdad? Digamos que hasta Cádiz no llegaba ese control de los franceses, y entonces allí se establecen estos grupos y convocan a cortes, o sea, convocan a una constituyente. Fíjense, y de aquí entonces ellos mandan a invitar a América, ¿verdad? A la capitanía, a las capitanías, a los virreinatos, mandan a invitar, ¿verdad? Para que se elija aquí diputados para que nos representen en las cortes. Esa elección, pues, digamos, no participaron todas las personas, solo votaron quienes eran propietarios y pues, con cierto capital, ¿verdad? Pero va a ser una experiencia importante porque primero se elige diputado que nos representa. O sea, aquí, ahí se va cambiando el chip, ¿no? Van llegando nuevos mecanismos, nuevas ideas. Y además se va a generar discusión para elaborar unos documentos que el clérigo Larrazábal, que fue el diputado nuestro, llevó hasta Cádiz, ¿no? Algo bien importante también, bueno, aquí nos vamos a pasar a esta discusión de las Cortes de Cádiz, es que va a surgir una nueva constitución y esa sí va a entrar en vigencia. Y fíjense qué poder tenían estas Cortes de Cádiz, o sea, ellos es una constituyente que va a estar funcionando ya como un congreso, ¿no?, constituido, y que van a hacer que entre en vigencia la Constitución. Y esto lo van a mandar también a América. Entonces, esta Constitución, la Constitución de Cádiz, entra en vigencia en 1812 y se conoce también como la PEPA, porque fue aprobada el día de San José, un 19 de marzo. Entonces, así se hizo famosa, ¿no? Y va a ser una Constitución bien importante, como les decía, porque va a ser un proceso participativo. Se tomó en cuenta a todos los territorios que pertenecían a España. Además, se va a promulgar que todos son españoles, ¿sí? O sea, los que están en la península y los que están en el Nuevo Mundo. Y dentro de se reconoce la soberanía del pueblo, ¿verdad? Y también estableció que el tributo iba a ser eliminado, o sea, se elimina el tributo. Esto, fíjense que es relevante porque aparte de la innovación jurídica, ¿no?, el gran avance que va a ser esta Constitución, llega a Guatemala, ¿verdad?, una copia, ¿no?, de la Constitución de Cádiz, llegan varias copias, y la noticia de que el tributo ya no se va a pagar. Pero aquí las autoridades de la audiencia deciden que sí se siga cobrando, entonces eso va a generar inconvenientes, ¿no? Bueno. Ok, pero va a ser un gran avance, la Constitución de Cádiz. Y lo chistoso de todo, ¿saben qué va a ser? O lo contradictorio, es que cuando por fin los españoles expulsan a los franceses y logran que Fernando VII asuma el trono, Fernando VII les da las gracias y dice, bueno, pues aquí esta Constitución no me sirve y la deroga. Y aquí el que manda soy yo. Y a mí qué me importa, yo no quiero 3 poderes, etcétera.
Imagínense eso, qué shock, ¿verdad? O sea, después de todo el trabajo y todo el empeño puesto en ese proyecto, todos los ideales y además cómo habían peleado para defender a este bandido que tomara, que lo liberaran, y etcétera, ¿no? Pero en fin, son de esas cosas de la historia, ¿no? De esos reveses de la historia. ¿Aquí sí se escucha? ¿Sí me están escuchando? Sí, licenciada. Sí, licenciado. Licenciada. Muy bien. Gracias, chicos. Entonces, y luego aparece un personaje que va a ser don Rafael del Riego. Rafael del Riego era un general español que pues estaba ya en su tierra, ¿verdad? Y entonces lo designan para que viniera a América a pelear contra los insurrectos, porque ya muchos movimientos habían empezado desde 1808, en Sudamérica, por ejemplo, Perú, Venezuela, también México. Y entonces aquí también habían habido algunos movimientos también no tan fuertes, ¿verdad? Y entonces Rafael del Riego, indignado, ¿verdad? Porque él se resiste, dice, esto es bien absurdo. Y además, digamos, hay mucha molestia contra Fernando VII porque, digamos, no tomó en cuenta la Constitución de Cádiz. Entonces, lo que hace este general es que rodea el palacio con su ejército y ahí están atrincherados hasta que Fernando VII no acepta que va a volver a poner en vigencia la Constitución de Cádiz. Entonces, vuelve a la escena esta Constitución, ¿verdad? En 1820, marzo de 1820. Bueno, hasta aquí no sé si hay algún comentario, alguna duda, ¿cómo estamos? Porque yo va de hablar, ¿verdad? Todo bien, licenciada. ¿Todo bien? Sí. Ok. No quiero que se me duerman. Va. Entonces, otro proceso que se va a dar, fíjense, que va a ser un shock, realmente va a ser un shock, porque no solo para Europa, sino también para los criollos de la Capitanía de Guatemala, es la independencia de Haití. En Haití, los esclavos, los mulatos y los esclavos libertos tuvieron una guerra de independencia y en 1804 se proclamaron como República Negra, independiente. O sea, fíjense, Haití había pasado a poder de los franceses. ¿Sí? Ellos le pelearon contra España porque Haití era el principal productor de azúcar. Generaba mucho dinero. ¿Sí? Entonces, los franceses se la quedaron finalmente y le pusieron el nombre de Saint-Domingue, ¿sí? Saint-Domingue, digamos, se escribe. Entonces, y pues estaba la población, eran esclavos, pues porque aquí, cuando había sido la conquista, pues los indígenas habían muerto por epidemia de fiebre amarilla y pues ahí, digamos, se quedaron sin indígenas. Y entonces empezaron a traer esclavos de África. Bueno, la cuestión es que ellos van a lograr su independencia, fíjense, en 1804. Y esto va a choquear un montón a los criollos guatemaltecos, ¿va? Porque va a decir, a la grande, tenemos que evitar que el pueblo se pueda organizar, porque estos esclavos llegaron a tener mucha fuerza y pudieron, digamos, tener este proyecto de independencia, ¿va? Después ahí hubo varios reveses y etcétera que tuvieron los haitianos, pero en fin, ya estaba, digamos, esta declaración y que era algo que podía ser considerado como ejemplo, ¿verdad? En las colonias en América. Entonces, esto era ya peligroso. Y fue bien temprano, ¿verdad? 1804. Bueno, entonces, luego también, y aquí a la par, ¿verdad? Nuestra vecindad teníamos nosotros, se estaba librando la Guerra de Independencia de México. Entonces, esta había empezado en 1810, la empezó el cura Hidalgo, ¿verdad? Don Miguel Hidalgo, que encabezó un ejército muy grande de campesinos, ¿verdad? Entonces, en septiembre de 1810, el cura Hidalgo da el grito, ¿verdad? Y que empiece la independencia. Y bueno, empiezan a perseguir criollos y a matar españoles, etcétera, ¿va?
Pero ahí empieza y es una guerra que se va a prolongar durante varios años, ¿verdad? Y entonces va a ser algo de lo que van a llegar muchas noticias hacia la Capitanía de Guatemala. Y el cura Hidalgo pues tenía muchos simpatizantes, ¿verdad? Mucha gente que le echaba porras a escondidas, porque aquí se prohibió que se leyeran sus cartas y que se hablara del cura Hidalgo, ¿verdad? Entonces, posteriormente, ya en 1821, en febrero, en México se firma un documento que se conoce como Plan de Iguala. Ya don Miguel Hidalgo, José María Morelos, ellos ya los habían fusilado, ¿verdad? Ya no estaban en escena. Pero aparece este otro general que era Vicente Guerrero. Entonces, él va a suscribir este acuerdo con un general español, don Agustín de Iturbide. Y entonces, aquí lo que acordaron son 3 puntos fundamentales, ¿verdad? El primero era que ellos proponían independizarse de España, pero que iban a hacer una monarquía y que le iban a pedir a Fernando VII que fuera su rey. Miren, esto realmente estaba bien raro, pero realmente si lo vemos así, de manera detenida, pues esto no era independencia, era solo de nombre, ¿verdad? Era como decir, ay, sí, solo para aparentar, ¿no? Aparentar algo. Entonces, el siguiente punto era reconocimiento de la Iglesia Católica como la única que podía estar en ese territorio y la protección de sus bienes, ¿no? Y otro punto que era de relleno, ¿verdad? La unión del pueblo sin distinciones entre mestizos, criollos, etc. Entonces, este documento es bien importante porque fíjense que llega así. Si vemos aquí todos lo que les menciono es bien importante. Ya me di cuenta que es mi palabra favorita. No, pero este documento, fíjense que va a llegar, va a ser de conocimiento de los criollos de la capital. Y entonces se va a ir considerando, ¿verdad? Como que dice, eso está importante, está interesante. Y esta es una independencia que no es independencia, o sea, nos conviene algo así, ¿no? Después, pues obviamente los mexicanos no quisieron este acuerdo y pues ya pelearon contra Iturbide y lo expulsaron y lo mandaron a su casita en un barco, ¿verdad? Pero el documento quedó, el Plan de Iguala. Muy bien, entonces, luego vamos a continuar hablando en la siguiente clase sobre las causas internas. Entonces, ahorita no sé si tengamos alguna duda, algún comentario, ¿verdad? Porque ya les di mucha información y hablé mucho. Licenciada, una pregunta. ¿El Plan de Iguala era la proposición de los españoles para los mexicanos? Fíjese que se supone que la firmó este general mexicano, que era Vicente Guerrero, con los españoles. Digamos que después de tantas batallas dijeron, bueno, esta propuesta podría funcionar. Pero imagínense, realmente Era no lo era mismo. algo. Sí, realmente no era independencia, ¿va? Si lo vemos, era como decir, bueno, nos vamos a independizar, pero siempre va a seguir siendo Fernando nuestro rey, no sé qué, o sea, como que no era lógico, ¿verdad? Entonces, otros grupos que eran más radicales le dijeron, lo mandaron a la punta, ¿va? Porque Vicente Guerrero prácticamente aquí se alió, ¿va? Con Iturbide. Iturbide después se proclamó emperador y pues unieron los ejércitos, que era el ejército trigarante, ¿va? Por esos 3 puntos. Y así. Pero después lo mandaron a la punta, ¿verdad? Entonces ya pelearon y sacaron a Iturbide y dijeron, no, pues esto no es posible, ¿va? Esto es bien ridículo y esto no lo queremos, ¿verdad? Entonces ya lo sacaron, ¿sí? Pero no, digamos que fue un acuerdo entre este general mexicano y el otro general español. Ok, gracias. Sí, porque no concuerda, ¿verdad? Sino que, o sea, no es independencia, ¿verdad? No, mire, era como que solo maquillar algo, ¿va? Algo así, una solución muy superficial. Realmente no cambiaba nada, ¿verdad? Solo era de nombre. Gracias, Licta. Ay, jale, yo como que presioné aquí en el chat, pero no. Licenciada, disculpe. ¿Y a quién era que querían poner de monarca? Al rey español, a Fernando VII. Ya, gracias.
Licenciada, disculpe, yo tengo dos preguntas. La primera, usted dijo que el rey de España, Carlos II, le nombró su testamento a su sobrino, ¿verdad? Ajá, sí, sí. ¿Y cuál era el nombre de su sobrino? Felipe d'Anjou, o sea, se escribía con un apóstrofe, a ver si aquí lo tengo, así creo que se escribe, ajá. Era el segundo hijo del rey de Francia, Luis XIV. Uh-huh. Esto fue a finales de 1600, que es cuando fallece Carlos II. Ajá. Entonces, después de la guerra de sucesión, pues ya asume Felipe d'Anjou. Creo que era Felipe IV, fíjese, el nombre que él asumió. Pero es que no me acuerdo bien. Voy a buscar aquí. Pero sí, ese. Gracias, licenciada. Para servirle. No, entonces Felipe V, yo me estoy equivocando aquí. Sí, pues, no, era Felipe V, sí, así. Ajá. Y vieron que el actual rey es Felipe VI, ¿va? Sí, Felipe. Ok, el actual rey de España. Bueno. ¿Qué otra cosa? A ver, ¿qué otra duda tenemos? Y ya después, sí, porque mencionaba, ya se me fue el nombre de la compañera, no sé si era Daniela. Sí, en esa etapa, a finales de 1600, que muere Carlos II, después asume su sobrino en 1700, y luego ya nos pasamos a la etapa cercana a la independencia, ¿verdad? Ajá. Entonces ya para 1821, el que había asumido cuando expulsaron a Napoleón era Fernando VII. Él era, y a él era el que le querían pedir los mexicanos que fuera que siguiera siendo su rey. Qué cosa. Gracias, licenciada. ¿Y a qué monarquía dijo que pertenecía? Carlos II, hasta Carlos II fueron los Habsburgo o Austrias. A ver. Y después, cuando entra Felipe d'Anjou, van a ser los Borbones. Bueno, muchas gracias, licenciada. Para servirle a Daniela. ¿Qué dice Marvin? Fíjese que la tarea que les voy a publicar, la fecha límite para resolverla es lunes 13 de septiembre. O sea, tenemos 13 días, digamos, 12 días. Va a ser el 13 de septiembre a medianoche, entonces sí. ¿A las qué? A las 11:59. No, se los voy a dejar hasta las 12. Para que tengan suficiente tiempo, porque mire que ahorita que como no estamos llegando a la universidad, no todos se enteran al mismo tiempo, ¿verdad? Entonces mejor así les voy a dar chance que más tiempo, ¿verdad? Entonces la idea sería que lean los documentos. Fíjense que va a estar la tarea y luego está, también les compartí los documentos, Plan Pacífico y Acta de Independencia. Entonces hay que leerlos para responder a las preguntas. Licenciada, respecto a la tarea, ¿la va a subir a la plataforma de Moodle? Sí, José, fíjense que ahí se las voy a publicar más tarde, ¿sí? Ya tengo casi listo todo, pero un ratito ya se las publico. Ajá. Amber, fíjese que es una tarea sobre el Plan Pacífico y Acta de Independencia, que les voy a publicar dentro de un rato en la plataforma. Entonces, van a tener desde la hora de la publicación, ¿verdad? Desde hoy, digamos, hasta el lunes 13 de septiembre para poderla resolver. Entonces, es un cuestionario. Yo les compartí ahí entonces 2 documentos, los lee y luego responde al cuestionario. Lo que estoy viendo es cómo dejarlo para que usted vaya viendo si está bien su respuesta o no y entonces pueda ir a buscar, ¿no? O sea,
se supone que es una tarea pues como más para aprendizaje, no sé, ¿verdad? Pero siento que esto nos hace como que reflexionar un poquito más. Entonces aquí no voy bien, entonces voy a leer. La idea sería que lean, ¿verdad? Y que cada quien la vaya resolviendo. O si quieren, bueno, discutirlo en grupo, digamos, y que cada quien lo conteste, ¿no? Pero sí para que haya un poco más de aprendizaje. Los documentos ahí en Moodle, toda la tarea y los documentos van a ser en Moodle. Entonces, en la unidad número 3 que les aparece allí, que es Independencia y Federación, ahí va a aparecer esa tarea, dice tarea número 1. Plan Pacífico y Acta de Independencia. Y son documentos bien importantes sobre los que vamos a platicar en la próxima clase. Entonces ya si lo pueden empezar a hacer mejor, ¿verdad? Sí, para que no lo dejemos a última hora. Licenciada, los datos que hay que apuntar a la tarea, ¿cómo serían? Solo carnet y nombre. Fíjese que ahí no pide, Marlene, porque es que en Moodle, como usted está registrada ahí como estudiante, lo que usted responda ya queda registrado, que usted lo mandó. Fíjese, no necesita que yo les pregunte el nombre ni el carnet. Ya, licenciada. Muchísimas gracias. Entonces ahí directamente usted entra en el cuestionario y ya solo responde a sus preguntas, pues, digamos, al contenido. Entonces el chiste es primero leer el documento. Es un archivo que ahí les compartí que tiene Plan Pacífico y Acta de Independencia. Y luego hay que leer los documentos, si quieren subrayar, no sé, los imprimen como ustedes quieran. Y luego ya entran a responder. Y ya. Disculpe, sería así como el examen, ¿verdad? Sí. Es un cuestionario así como el examen. Bueno, son 5 preguntas. Bueno, gracias. Para servirle. Heidi, sí, tienen hasta, desde hoy que se va a publicar hasta el lunes 13, ¿sí? Tenemos varios días, si vemos más de una semana, para que ustedes tengan chance de responder, o sea, de leerlos. Mire, son como 4 páginas, ¿sí? Entre los 2 documentos. Pero para que tengan ustedes, digamos, un momento de estar tranquilos, ponerse a leer los documentos, apuntar ideas y ya después responder. Entonces, tenemos suficiente tiempo. Y hay 2 fines de semana de por medio. Entonces, así tienen más chance. Sí, Jackie, Carlos II es el que aprobó la fundación de la universidad, ¿sí? Él tenía 15 años cuando firmó la Real Cédula. Y cuando se pueda, bueno, creo que sí, no está abierto el MUSAC. El MUSAC, el Museo de la Universidad, está enfrente del Congreso, allá en la zona 1, octava avenida de la zona 1. Entonces, ahí se puede visitar. Usted llega con su carnet y no paga entrada, ¿verdad? Si llega con otras personas que no sean estudiantes, creo que vale 3 la entrada. Pero bien bonito, porque ahí usted hace su recorrido. Hay una sala donde está la historia de la universidad y está un cuadro de Carlos II. Interesante. Pero sí, aquí fue Carlos II el que autorizó la fundación de nuestra alma mater. Para servirle, Hailey. Ay, mire, disculpe, yo no había leído bien su nombre. Es que estos lentes ya me están fallando. Hailey es usted, sí, pues. Bueno, entonces ahí pendientes, ¿verdad? Les voy a publicar ya en un rato la tarea, entonces, para que se pongan a leer y a responder. Para servirle ya aquí. Bueno, entonces aquí dejo yo la grabación. Gracias, licenciada. Bastante. Nos vemos el viernes.